Jean-François Champollion in France and Thomas Young in Britain both believed that the Rosetta Stone, as it was called, held the key to deciphering hieroglyphs. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y el día de hoy te mostraremos nuestro top de los hallazgos arqueológicos de la historia humana moderna. Llama a Indiana Jones, estos descubrimientos pertenecen a un museo. Inscribed on crumbling clay tablets was a 4,000-year-old story, so riveting, the first person to translate it started stripping from excitement. Número 30. Tumba de Sountaka. En 1968, un equipo de construcción de Sountaka Vesitorninmäki en Finlandia estaba trabajando en tuberías de agua cuando se topó con una maravilla arqueológica. Encontraron la tumba de un guerrero que databa de hace casi 1000 años. Había numerosos artefactos enterrados con el guerrero, incluida una espada y joyas de mujer. El cuerpo estaba tendido sobre una manta de plumas, con ropa de mujer. Durante décadas se asumió que era la tumba de una mujer guerrera. Pruebas de ADN recientes han revelado algo mucho más diciente. El guerrero Sountaka tenía síndrome de Klinefelter, lo que significa que tenía cromosoma X y un cromosoma Y adicionales. Este guerrero probablemente era no binario y era claramente un miembro honorable de su comunidad. Número 29. Tesoro de Staffordshire. Nothing like this has ever been found before. Los entusiastas de los detectores de metales de todo el mundo recibieron un brillante respaldo para su pasatiempo en 2009. Terry Herbert estaba explorando un campo en Staffordshire, Inglaterra, cuando se topó con el mayor tesoro de objetos de orfebrería anglosajona de oro y plata jamás encontrado. Why me? Why have I found it? Why has other people been on this field, detected, and never found it? Se descubrieron más de 3.500 artículos, principalmente artefactos militares como accesorios de espadas, fragmentos de cascos y joyas. Este descubrimiento le dio a los historiadores más del 60% de los artefactos anglosajones que existen actualmente, y transformó por completo nuestra comprensión actual de la cultura anglosajona, tanto en términos del cristianismo primitivo como el de los ejércitos anglosajones. La gran cantidad de artículos, en especial de naturaleza marcial, sugirió un nivel previamente subestimado de riqueza y estatus entre la élite anglosajona. People have said, is this the biggest Anglo-Saxon gold hoard ever found? No, it's the only Anglo-Saxon gold hoard ever found. Número 28. La máscara de oro en Sashing-Dui. Archaeologists have uncovered a collection of ancient relics in southwest China, including a 3,000-year-old gold mask. La máscara de oro de Sashing-Dui fue descubierta en 2021 durante la excavación de 2 fosas de sacrificio en Sichuan, China. Se estima que este increíble artefacto, que data de alrededor del año 1200 a.C., está compuesto en más de 80% de oro puro. Probablemente se utilizó como cobertura facial durante los sacrificios rituales o como máscara funeraria. Desde el punto de vista científico, la máscara proporciona información sobre las técnicas metalúrgicas avanzadas y las prácticas culturales del antiguo reino Shu Han. Desde el punto de vista histórico, subraya la complejidad y diversidad de las primeras civilizaciones chinas, desafiando las narrativas establecidas y ampliando nuestra comprensión del desarrollo cultural antiguo en la región. Experts believe the recent items may shine further light on the ancient Shu state, a former kingdom conquered in 316 BC. Número 27. Los bronces de Benín. In the last years of the 19th century, thousands of people came to London to see an intriguing new exhibit. Los bronces de Benín no fueron descubiertos sino saqueados. Durante una expedición punitiva de 1897 al Reino de Benín, el ejército británico robó más de 5.000 figurillas, tablillas, colmillos tallados y esculturas antiguas. Algunos artefactos datan del siglo XIII y representan siglos de cultura, religión e historia de la Nigeria actual. The very existence of these works of art represented a challenge to the dominant ideas of the time. Ideas that underpinned an empire. Los bronces pasaron un siglo deambulando por las colecciones europeas. Las técnicas metalúrgicas eran impresionantes y como registros de la sofisticada civilización de Benín, los bronces son invaluables. Se siguen realizando esfuerzos para devolver estos artefactos culturalmente significativos a Nigeria, de parte de instituciones británicas y occidentales.
Hoy los bronces de Benín son el rostro de un movimiento más amplio, para abordar las injusticias históricas y restaurar el patrimonio cultural de las antiguas colonias. There's a widespread recognition in the museum sector and beyond that these artifacts should be returned to Benin City. Número 26. La ciudad neolítica de Shimao. La ciudad de Shimao fue descubierta inicialmente en 1976 en Shanxi, China. Al principio se confundió con un pequeño asentamiento e incluso con un segmento de la Gran Muralla China. 35 años después, las excavaciones revelaron las ruinas de una vasta y antigua ciudad que data de alrededor de 2300 a 1800 a.C. So when we came to this part of the palace, we found a lot of mural paintings, but because the wall collapsed, a lot of the mural paintings were falling on the ground. Con una superficie de 4 kilómetros cuadrados, Shimao tiene un diseño sorprendentemente complejo para la época, así como impresionantes fortificaciones de muros de piedra. This is maybe one of the earliest such city layout that we have discovered in China. Se han descubierto miles de artefactos en las ruinas, al igual que una pirámide de 70 metros de altura, el antiguo hogar de la casta gobernante de Shimao. El descubrimiento de Shimao ha revolucionado nuestra comprensión del desarrollo de la civilización china temprana. Su arquitectura avanzada, evidente complejidad social y logros artísticos proporcionan información crucial sobre la urbanización de las civilizaciones posteriores en la región. Número 25. Homo naledi en la cueva Rising Star. This was a paleoanthropological equivalent of winning the lottery. Un equipo de científicos dirigido por el famoso paleoantropólogo Lee Berger entró en la cueva Rising Star en Sudáfrica en 2013. Cuando salieron, trajeron consigo un hallazgo importante que salió a la luz del día por primera vez en cientos de miles de años. En una cámara remota, los científicos encontraron una horda de fósiles de homínidos que desafiaron su comprensión de la evolución humana. Los fósiles, que datan de hace unos 335.000 años, eran una especie previamente desconocida con una mezcla de rasgos primitivos y modernos. Llamada Homo nadeli, esta nueva especie indicaba la coexistencia de múltiples especies de homínidos. El hallazgo tiene profundas implicaciones para el estudio de la ascendencia humana. Este primo lejano de los humanos modernos también vivió junto a nuestros antepasados antiguos. All of those are going to have profound impact, not just on our study of Homo naledi, but on our view of ourselves in nature. Número 24. Derinkuyu. El descubrimiento de la ciudad subterránea más grande del mundo, Derinkuyu, ocurrió por completo accidente. En 1963, un ciudadano turco de Anatolia descubrió una habitación oculta detrás de la pared de su sótano, mientras que sus gallinas desaparecían constantemente. This triggered an excavation of the area to reveal the hidden city that is 1,000 years old. Las exploraciones posteriores revelaron un extenso complejo de varios niveles, que se extiende a lo largo de 85 metros de profundidad, capaz de albergar a miles de personas. Derinkuyu, que data de al menos el siglo VIII a.C., cuenta con conductos de ventilación, almacenes, capillas y viviendas. El propósito principal del complejo parece haber sido un refugio para los ciudadanos durante las incursiones. Su descubrimiento arrojó luz sobre la ingeniería antigua y la planificación urbana. Sus antiguos ciudadanos desarrollaron sofisticados planes de gestión de emergencias para sobrevivir a los desastres. The Cappadocia region is known for subterranean safe havens, and it's speculated that Derinkuyu may have connected many of them. Derinkuyu ofreció información invaluable sobre la vida diaria, la cultura y las estrategias defensivas de las primeras civilizaciones turcas. Número 23. Piedra del calendario azteca. La Piedra del Sol fue descubierta en 1790 durante las reparaciones de la Catedral de la Ciudad de México. Esta enorme escultura, que data de finales del siglo XV, actuó como un calendario y un mapa cosmológico. Ambos sirvieron como pilares centrales de la cultura mexica. Sus intrincados tallados en piedra representan al dios del sol Tonatiuh, rodeados de símbolos que representan ciclos cósmicos y deidades. El descubrimiento de la Piedra del Sol proporcionó información crucial sobre la astronomía mexica, las creencias religiosas y el cronometraje. Se ha convertido en una representación icónica de la civilización mesoamericana. Es el epítome del conocimiento avanzado de los aztecas y la centralidad del sol en sus prácticas religiosas.
Número 22. Genoma neandertal en la cueva de Vindija. El genoma neandertal se descubrió gracias al hallazgo de restos de 38.000 años de antigüedad en Vindija, Croacia. El análisis de los huesos comenzó en 1997, cuando los científicos extrajeron ADN por primera vez. Fue la primera recuperación exitosa de material genético neandertal de la historia. A medida que la tecnología avanzaba, también lo hacía nuestra comprensión de la genética. En 2010, se secuenció el genoma completo del ADN neandertal. Este trabajo innovador reveló que los neandertales se cruzaron con los primeros humanos modernos, contribuyendo con el 1 a 4% del ADN humano no africano actual. El descubrimiento avanzó significativamente nuestra comprensión de la evolución humana. Over the past about 10 years or so, there's been a revolution in our ability to read DNA from ancient fossils. And this has revealed some amazing things about recent human evolutionary history. La secuencia arrojó luz sobre nuestra ascendencia compartida, la diversidad genética y los rasgos adaptativos que los humanos han heredado de los neandertales. Estos rasgos todavía influyen en la biología y la salud humana moderna hoy en día. And it's a diverse array of traits, so traits involved in the immune system, traits involved in our skin, but also traits, psychiatric traits. Número 21. Moai de la Isla de Pascua. Los Moai son una colección de más de 1000 estatuas de piedra enormes ubicadas en la Isla de Pascua, lejos de la costa de Chile. Fueron registradas por primera vez por exploradores europeos en 1722, cuando llegó el navegante holandés Jacob Roggeveen. Las visitas posteriores de exploradores, incluido el capitán inglés James Cook, despertaron el interés internacional. Las estatuas fueron talladas y colocadas por el pueblo Rapa Nui entre 1400 y 1650. The enormous heads that dot the landscape are the lasting legacy of this ancient society. Se cree que son representaciones físicas de sus antepasados, que tienen un significado espiritual. Son una maravilla de la ingeniería, con un promedio de 14 toneladas cada una. The effort to construct these monuments and move them around the island must have been considerable. But no one knows exactly why the Rapa Nui people undertook such a task. Su descubrimiento puso de relieve las complejidades de las sociedades humanas aisladas y los impactos de los desafíos ambientales en la civilización humana. La preservación de las estatuas se ha convertido en un proyecto internacional, ya que la Isla de Pascua se encuentra bajo una grave amenaza por el cambio climático. Número 20. Göbekli Tepe. Si bien este sitio fue observado por primera vez en 1963, su importancia no fue reconocida hasta décadas después. A mediados de los años 90, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt se dio cuenta de que las losas de piedra en el área eran las cimas de megalitos prehistóricos y comenzó a excavar. During the intensive dig, Schmidt and his team begin to unearth dozens of additional giant stone monoliths covered in intricate carvings, some weighing as much as 20 tons. Lo que desenterró fue un sitio de enormes estructuras circulares sobre los pilares de piedra que datan del periodo neolítico. Los megalitos en Göbekli Tepe son los más antiguos del mundo, erigidos aproximadamente en el año 9500 a.C. Nadie sabe para qué se usaba el sitio, pero los relieves tallados brindan una visión de las prácticas religiosas prehistóricas. Göbekli is a beautiful story. It was the first temple in the world, the birthplace of religion. It carries with it a certain mysticism that sparks the question, why? Lo que sí sabemos es que Göbekli Tepe es uno de los asentamientos humanos más antiguos del mundo, que marca la transición de los estilos de vida nómadas a sedentarias. Número 19. Las huellas más antiguas de América del Norte. En 2018, se encontraron huellas humanas en Columbia Británica, Canadá, que datan de unos 13.000 años. En ese momento, estas fueron las huellas más antiguas descubiertas en América del Norte, pero solo unos años después, en el 2021, se rompió el récord. The footprints show how humans coexisted with large, wild animals. Many are of children and reveal a story about everyday life and play. Los arqueólogos que trabajaban en el Parque Nacional White Sands de Nuevo México desenterraron huellas que tienen entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. No solo duplica el récord de la huella más antigua de América del Norte, sino que también reestructura por completo nuestra comprensión de los primeros asentamientos en América del Norte.
The new footprint suggests humans came before the ice-blocked migration and came to the southwestern U.S. up to 23,000 years ago. Antes de este descubrimiento que cambiaría las reglas del juego, la mayoría de los expertos databan la primera habitabilidad del continente entre 11.000 y 13.000 años atrás. Número 18. La tumba de Ricardo III. Esta controvertida figura gobernó como rey de Inglaterra y señor de Irlanda hasta 1485, cuando murió en la batalla de Bosworth Field. Con su muerte, la Guerra de las Rosas llegó a su fin, y con ellas la Edad Media en Inglaterra. Su reinado fue inmortalizado más tarde en la obra homónima de Shakespeare. As Shakespeare put it, my kingdom for a horse, but Richard had lost his steed in battle, and he fell dead on the ground. The last British king to die on the field of battle. Tras la muerte de Ricardo III, su cadáver fue enterrado rápidamente y se perdió en el tiempo, hasta 2012. Ese año, los investigadores descubrieron los cimientos de una iglesia medieval debajo de un estacionamiento moderno, y fue allí donde encontraron el esqueleto de Ricardo III. But this is where he was discovered. His well-preserved skeleton was buried without a coffin or a shroud. A combination of markings on the bones and genetic analysis proved what the experts had hoped for. Después de más de 5 siglos, habíamos encontrado a uno de los gobernantes más notorios de Inglaterra. Número 17. Mapa de Madaba. A fines del siglo XIX comenzó la construcción de una nueva iglesia ortodoxa griega en la capital de Jordania, Madaba. Mientras construían la nueva estructura, los trabajadores desenterraron un antiguo mosaico en el piso de la iglesia existente. Right at the center of it is this piece of showing Jerusalem. And when we look at Jerusalem, you can see the walls going around. Este mosaico ahora se conoce como el mapa de Madaba y muestra partes de Medio Oriente. Este mapa, que data del siglo VI, contiene la representación más antigua conocida tanto de Jerusalén como de Tierra Santa. No solo eso, sino que se utilizó ampliamente para localizar los lugares mencionados en la Biblia y actualmente es el mosaico geográfico de piso más antiguo del mundo. But also, if you look, you'll see other cities. We have Jericho here. We have Ascalon and Gaza represented here as well. Right at the top, you'll see the Dead Sea. Número 16. El Serapeum de Alejandría. La que fuera la biblioteca más grande de su época, Alejandría, atrajo a eruditos de Egipto y sirvió como símbolo de conocimiento del mundo antiguo. In its prime, the Library of Alexandria housed an unprecedented number of scrolls and attracted some of the Greek world's greatest minds. Resultó tan popular que más tarde se creó una denominada biblioteca hija, llamada el Serapeum de Alejandría. El Serapeum duró un poco más que su famosa madre y fue destruido finalmente en el año 391. El lugar se convirtió más tarde en un cementerio musulmán. A mediados de la década de 1940 se descubrieron los cimientos del Serapeum y con ello se desenterró uno de los mayores centros de aprendizaje de la historia de la humanidad. Número 15. Knossos. Situada en la isla griega de Creta, Knossos suele considerarse la ciudad más antigua de Europa. Y eso es mucho decir. Con un enorme complejo palaciego de fama mundial, Knossos fue la principal capital de la antigua civilización minoica, que habitó tanto Creta como otras islas del Egeo. However, very few know that around the palace there was a very extensive settlement, the largest urban center in Crete and mainland Greece. La civilización prosperó desde aproximadamente del 3500 a.C. hasta el 1100 a.C., pero se cree que Knossos estuvo habitada desde el Neolítico. Un arqueólogo aficionado llamado Minos Kalokairinos descubrió la ubicación de Knossos en 1878, y el antiguo yacimiento fue desenterrado por Sir Arthur Evans durante gran parte de la década de 1900. Sir Arthur Evans began the first systematic investigation of the archaeological site and brought to light the so-called Palace of King Minos, the center of a hitherto unknown civilization. Número 14. Otzi. Imagina que escalas las montañas por los Alpes y te encuentras un cadáver humano antiguo incrustado en un glaciar. Eso es exactamente lo que le ocurrió a los turistas alemanes Helmut y Erika Simon en septiembre de 1991. Hikers Erika and Helmut Simon decided to take a shortcut down from the peak.
As they passed a rocky gully, they made a grisly discovery. Encontraron lo que ahora se conoce como Otzi, el hombre de hielo, una momia natural que data de aproximadamente el año 3230 a.C. Otzi es la momia natural más antigua de la historia europea, ya que murió unos 5000 años antes de que lo encontraran preservado en el hielo. A pesar de todo, el cuerpo está en condiciones favorables, teniendo en cuenta su edad, y ha proporcionado a los investigadores una visión increíble de los europeos de la Edad de Cobre y sus estilos de vida. For sure, we want to know about how he died and why he died, and because it's also such a spectacular finding. This mummy, such an old mummy, is the only one we have here in this region. Número 13. Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, un gran asentamiento humano que data del año 2500 a.C., es una de las ciudades más antiguas del mundo. Ubicada en la actual Pakistán, Mohenjo-Daro fue una de las ciudades más ambiciosas de su época, con cuadrículas de calles, un sistema de alcantarillado y muchas otras ingeniosas hazañas de ingeniería. The city of Mohenjo-Daro rivaled the ancient civilizations in Egypt and Mesopotamia. Archaeologists believe that over 35,000 people once occupied the city. Fue un asentamiento notable que demostró la creatividad y la imaginación ilimitada de la humanidad. Desafortunadamente, Mohenjo-Daro fue abandonada alrededor del año 1900 a.C., cuando la civilización local de Indo entró en decadencia. Permaneció perdida en el tiempo hasta la década de 1920, cuando un oficial del Servicio Arqueológico de la India localizó la antigua ciudad. 60 años después de su descubrimiento, Mohenjo-Daro fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. So far, only 10% of the city has been unearthed. The authorities have stopped digging because they don't have the resources to preserve what has so far been discovered. Número 12. Mecanismo de Anticitera. If it hadn't been discovered when it was in 1901, no one would possibly believe that it could exist because it's so sophisticated. Este misterioso objeto fue encontrado sumergido en aguas griegas a principios del siglo XX, ubicado dentro de un antiguo naufragio. El extraño dispositivo ya tenía 2000 años cuando fue encontrado, y a pesar de haber sido erosionado por el mar durante todo este tiempo, finalmente fue identificado como el ordenador más antiguo del mundo. Y por fin, un siglo después de su descubrimiento, descubrimos para qué servía. Era un dispositivo que se utilizaba para trazar las posiciones de los cuerpos celestes, de modo que los antiguos griegos supieran cuándo se producían los eclipses. Some have argued that it's so complex, the Greeks couldn't have made it at all. There are even some who say it must have been created by aliens. En 2021, se hizo necesaria una reconstrucción en 3D de todo el dispositivo para comprender mejor cómo funcionaba, aunque durante décadas se sospechó de su propósito. Número 11. Troya. Durante siglos, los historiadores debatieron no solo si la guerra de Troya realmente ocurrió, sino también si la ciudad perdida de Troya alguna vez existió. It's a story that's been told and retold by poets and actors for thousands of years. But is it real? Did the city of Troy actually exist? La guerra de Troya es el tema central de uno de los poemas épicos más famosos de la antigua Grecia, la Ilíada de Homero. Y en ella lucharon héroes griegos legendarios como Aquiles y Odiseo, pero la ubicación de Troya se perdió. A lo largo del siglo XIX, muchos investigadores sostuvieron que Hisarlik, un sitio en el oeste de Turquía, era la mismísima Troya. Throughout the 20th century, scholars have become aware that we can't even be sure that Troy is indeed this Troy. Finalmente, después de décadas de debate, los expertos llegaron a un consenso en el sentido de que sí, Hisarlik es con toda probabilidad Troya. Eso sí, aún no han encontrado evidencia concluyente de que existió el caballo de Troya, pero la identificación de Troya fue de gran importancia para los historiadores. The idea that the Greeks would have in fact built a large wooden horse, hidden inside it and had it dragged inside of Troy is certainly possible, but it kind of strains your credulity a little bit that someone really could have pulled that off. Número 10. La tumba de Tutankamón. Tutankhamun's burial chamber is filled with magical decoration, but beside it, the rest of the tomb is left bare. This simple tomb is unlike any other royal tomb in the valley.
El Valle de los Reyes es el lugar de descanso final de muchos faraones del antiguo Egipto, pero a lo largo de su historia varias tumbas han sido víctimas de ladrones de tumbas. This is the Egyptian red list of the missing pieces. We are already missing from museums and sites and everywhere in Egypt, and we give it to Interpol to stop any piece of them if they're moving from a country to a country. La tumba de Tutankamón era diferente. Sorprendentemente, aunque los ladrones de tumbas entraron un poco después de que se sellara inicialmente, la mayor parte de su contenido estaba intacto cuando los arqueólogos la encontraron en 1922. Over 5,000 priceless artifacts, including golden statues. In the burial chamber, the pharaoh's mummy, wearing a golden death mask, was placed inside a coffin made of more than 200 pounds of solid gold. Hoy la máscara dorada de Tutankamón lo convierte, sin duda, en el faraón más famoso y reconocible de la historia. Teniendo en cuenta que Tutankamón solo reinó durante unos 10 años y murió a la temprana edad de 18 o 19, es un gran legado. This modest tomb was jammed full of all the royal possessions that were usually buried with a king. It can't have been meant to be all jumbled up like that. People are just trying to cram as much stuff as possible. Junto con la máscara, la tumba también contenía una estatua de Anubis, el dios de los muertos, y una daga hecha con un meteorito caído. Número 9. Sotunhu. En 1939 se excavó en Inglaterra una de las tumbas medievales más notables de toda Europa. Well, I'd say it's the biggest archaeological discovery ever made in this country. So it is an immense responsibility to look after the site, but also really what we're trying to do at Sutton Hoo is tell more people about it. La propietaria de una finca en Suffolk, Edith Pretty, reclutó a algunos arqueólogos para que averiguaran qué había debajo de los túmulos funerarios de su propiedad. Lo que descubrieron fue asombroso, tanto que la historia inspiró una película en 2021, The Dig. That's a ship. How do you mean a ship? Well, that's a ship that's been buried in the mound. Why would anyone want to bury a ship? Well, I expect because that's a grave. El túmulo más prometedor contenía un barco entero y una infinidad de artefactos, incluidas piezas de armadura hechas de oro y otras reliquias anglosajonas. Aunque es uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes del Reino Unido, todavía no está del todo claro de quién es en realidad la tumba. Shortly after the inquest, which ruled that all the items found in the Sutton Hoo burial mound lawfully belonged to Edith Pretty, Pretty donated the entire collection to the British Museum. It's among the most valuable donations of its kind, and the collection itself remains at the heart of the museum. La mayoría de las pruebas sugieren que fue el lugar de descanso final de un famoso rey de Anglia Oriental, Redwald, que gobernó la región hace unos 1400 años. Número 8. Garganta de Olduvai. No se trata de un lugar arqueológico específico, sino de una localidad entera que alberga algunas de las obras más importantes relacionadas con la paleoantropología, o el estudio de los primeros humanos. El desfiladero de Olduvai, situado en el noreste de Tanzania, ha sido de un valor incalculable para nuestra comprensión de la cultura y la evolución de los primeros seres humanos. Telling us is that there's a lot out there to be found. That we actually don't have the whole story of human evolution. Los investigadores han desenterrado herramientas de piedra antiguas y fósiles de homínidos. Se cree que la ocupación del lugar se remonta a casi 2 millones de años, cuando estaba habitado por una especie humana arcaica llamada Homo habilis. And then these other things, which are generally termed Homo habilis after the species that Louis Leakey named at Olduvai in 1960. Sin el desfiladero de Olduvai y su riqueza del material arqueológico, nuestra comprensión de los humanos arcaicos sería mucho más limitada. Número 7. La Cueva de Altamira. Si te interesa la humanidad primitiva, échale un vistazo a la Cueva de Altamira. This is the Museum of Altamira. It was built right next to the cave, where the original cave paintings dating back to the Paleolithic era were discovered. The original cave has been closed to preserve its archaeologically important remains. La arqueología ha descubierto muchas cuevas notables relacionadas con la humanidad antigua, incluyendo Lascaux y otra en la pequeña ciudad española de Ardales. Pero nada supera Altamira,
También ubicada en España, esta cueva alberga numerosos dibujos y pinturas prehistóricas, la mayoría de los cuales representan animales locales. Después de que se descubriera el sitio en 1868, la sugerencia de que las pinturas fueran prehistóricas fue recibida con cierto escepticismo. No solo por la naturaleza de los dibujos, sino también porque no se sabía que existiera otro arte rupestre prehistórico en Europa. We're also interested in whether or not human symbolic behavior coincides, for example, with language, or whether human symbolic behavior in fact dates right back to the point at which we start looking like humans. Pero la investigación finalmente prevaleció, y ahora se cree que las pinturas tienen alrededor de 36.000 años de antigüedad. Número 6. El Ejército de Terracota. Este es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos, y fue descubierto por accidente. And they find some pieces of the pottery. They also find the head of the terracotta warriors, and the archaeological team came to this area and they start to dig. El ejército de terracota fue descubierto por primera vez en la provincia de Shanxi, en el oeste de China, por un grupo de agricultores en la década de 1970. El ejército se encuentra dentro de una tumba construida hace más de 2.200 años, como lugar de descanso de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Por eso es tan elaborado. He was its first emperor, and his empire became his fortress, protected by a great wall. The legend says he was a tyrant, driven mad by power. En las partes que se han podido excavar hay más de 8.000 soldados hechos de arcilla, cuya función consistía en proteger al emperador Qin en la otra vida. Row upon row of warriors, hundreds of secret subterranean soldiers, all life-sized and built to be immortal. Pero aún más asombroso es el hecho de que se cree que toda la necrópolis tiene más de 60 kilómetros cuadrados de tamaño, con la mayor parte del sitio escondido en bóvedas que aún no son accesibles. Número 5. Los rollos del Mar Muerto. Escritos principalmente en hebreo, los rollos del Mar Muerto son de los textos religiosos abrahámicos más antiguos que existen. A young shepherd is herding goats in Qumran near the Dead Sea. Passing a cave, he throws a stone to scare a wayward animal back to the flock, and hears something shatter. Curious, he enters the cavern and discovers 10 clay jars, holding 7 ancient scrolls. Fueron descubiertos en una cueva de Cisjordania a mediados de la década de 1940, pero en las décadas posteriores se han encontrado más y más rollos listos para ser traducidos en un puñado de cuevas adicionales. The scrolls themselves talk of the battles of the great teacher of righteousness who led the community into the wilderness with the teacher of lies. Los rollos son importantes porque han permitido a los historiadores y teólogos trazar el desarrollo de la Biblia con mucha más precisión y proporcionaron nueva información sobre el nacimiento del cristianismo hace miles de años, así como sobre la historia del judaísmo y la Tierra Santa. Now we're becoming much more attuned to how very Jewish Jesus was, very devout Jew, and that's the heart of Christianity. Son incalculablemente importantes y todavía tienen mucho que enseñarnos. There's really no way of predicting what the next discovery is going to be or what it's going to come from. I think it's fairly reasonable to guess there will be something. Surely there will be something. Número 4. Pompeya. Siendo una de las ruinas más famosas del mundo, Pompeya fue destruida por una devastadora erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. La aldea quedó olvidada hasta el siglo XVI, más de 1500 años después, porque había quedado completamente sepultada bajo cenizas volcánicas. It took just 18 hours for Pompeii to be buried under millions of tons of volcanic ash and pumice. An entire living city wiped out. Pero esas cenizas mantuvieron a Pompeya casi intacta cuando finalmente fue excavada, con gente congelada en el lugar donde había muerto durante el desastre. The point is we have a great opportunity here because we have a snapshot of the society. We might have slaves, we might have upper class people, and we can find out if there have been big differences. Hoy en día es una de las atracciones turísticas más populares de Italia y una fuente tremenda de historia romana.
Por trágica que sea la historia, Pompeya nos ha enseñado más sobre la vida romana que muchos otros sitios arqueológicos antiguos. Pompeii has regained its pride and continues to share its stories with people from all around the world. Número 3. La Biblioteca de Asurbanipal. El famoso escritor H.G. Wells dijo en cierta ocasión que la Biblioteca de Asurbanipal era la fuente de material histórico más valiosa del mundo, y no se equivocaba mucho. El historiador y viajero inglés Austen Henry Layard encontró la antigua biblioteca en los restos de un palacio en 1849. While the actual building had been destroyed, many of the library's old texts were still intact, though most were in fragments. Estaba formada por más de 30.000 tablillas de arcilla, que aportaban una enorme riqueza de información relacionadas con las civilizaciones antiguas de Oriente Medio. Las tablillas datan del siglo VII a.C. Quizá el mayor hallazgo en la biblioteca de Asurbanipal fue la epopeya de Gilgamesh, considerada por muchos como la pieza literaria más antigua de la historia de la humanidad. Inscribed on crumbling clay tablets was a 4,000-year-old story, so riveting, the first person to translate it started stripping from excitement. Número 2. Lucy. Varios fósiles famosos han revolucionado nuestra visión de los primeros homínidos. Descubierto en 1924 en Sudáfrica, el niño de Toang, un cráneo de Australopithecus africanus, fue descrito como el eslabón perdido entre el simio y el humano, aunque los antropólogos inicialmente se resistieron a la idea de que los humanos habían evolucionado en África. Some scientists even went so far as to suggest it was perhaps just a baby gorilla and that the Taung child would bear little out on anything other than the origins of apes themselves. Eclipsando al niño de Toang en renombre está Lucy, los restos de 3.2 millones de años de un Australopithecus afarensis. Desenterrado en 1978 en Etiopía, recibió su nombre de la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que el equipo de investigación no dejaba de escuchar una y otra vez. La integridad de sus restos nos dio mucha más información sobre la evolución del bipedalismo y el tamaño del cerebro. We now have 400 specimens of Lucy's species Australopithecus afarensis, named after the Afar region. And we know that there are very large individuals, which were males, and the smaller ones are certainly females. En 1994, Ardi, el esqueleto de un Ardipithecus ramidus, que se cree que tiene 4.4 millones de años, también se encontró en Etiopía, convirtiéndose en el espécimen de homínido temprano más completo jamás descubierto. The pelvis reconstruction has confirmed that Ardipithecus was bipedal, a major step forward in the investigation. ¡Hey! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número 1. Número 1. La piedra de Rosetta. Durante siglos, los arqueólogos no tenían ni la menor idea de cómo descifrar los complejos jeroglíficos del antiguo Egipto. Jean-François Champollion in France and Thomas Young in Britain both believed that the Rosetta Stone, as it was called, held the key to deciphering hieroglyphs. But the Rosetta Stone did not yield its secrets easily. Sin un punto de partida no podían entender las inscripciones de los monumentos y artefactos egipcios. Pero todo eso cambió con el descubrimiento de la piedra Rosetta perdida hace mucho tiempo en 1799, una enorme losa de piedra en la que estaba inscrito todo lo necesario para empezar a traducir. This seemingly insignificant rock would forever change our understanding of mankind's past. El texto que contenía no era en realidad tan interesante, pero el mismo pasaje estaba escrito 3 veces en diferentes idiomas, y uno de esos idiomas era el griego antiguo. The Greek section told of the tablet having the same information written in all 3. While Greek was easily understood, several obstacles stood in the way of using it to translate the 2 Egyptian scripts. Gracias al uso del griego, que aún es ampliamente comprendido por los investigadores, pudimos descifrar los jeroglíficos y descubrir los secretos de la escritura del antiguo Egipto. ¿Hay algún hallazgo arqueológico significativo que hayamos dejado enterrado en las arenas del tiempo? Desentiérralo acá en los comentarios a continuación. Here, in this venerated vault, I'm surrounded by a treasure trove. The remains of some of the best preserved Dead Sea Scrolls are on display. ¿Te gustó el video?
Mira estos otros clips de WatchMojo y asegúrate de suscribirte y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos.